Bueno, listo. Muchas gracias a todos por participar en esta conferencia, la cual nos la va a impartir el licenciado Jorge Eduardo Reséndiz Flores, el cual nos va a hablar sobre el manejo nutricional de la hiperfosfatemia en pacientes en adultos con enfermedad renal crónica. Le damos la palabra, licenciado. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada les agradezco mucho por brindarme un pedacito de su tiempo y voy a platicarles aquí, estar con ustedes platicándoles sobre este bonito tema que muchas veces no es muy hablado porque pues generalmente se abordan otro tipo de temas y pues con este tema voy a tratar de que se interesen o vean más allá de los límites o de los temas comunes que normalmente se abordan muchas veces en las clases o en exposiciones varias, ¿no? Em, ¿Ustedes ya en su carrera ya han visto algo sobre enfermedad renal? ¿Ya han platicado? ¿Tienen algo de conocimiento? ¿No saben nada? ¿Tienen algo de idea de lo que se trata, lo que se ve, lo que se maneja, qué se hace? Bueno, por el momento no hemos profundizado mucho, pero tenemos como que bases. Ok, durante la plática si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla, trataré de responderla, pero pues tampoco me voy a meter tan a fondo en tecnicismos, pues para que pueda ser entendible lo más posible. Este tema yo le tengo cariño porque lo presenté para mi titulación, entonces pues se los voy a presentar aquí con mucho gusto. Bueno, la justificación de este tema es que la enfermedad renal crónica representa un gran riesgo para la salud que afecta a diferentes sistemas de nuestro organismo. Varios sistemas en los que podemos enlistar el sistema renina-angiotensina, el ciclo de la eritropoyesis, la producción y secreción de la vitamina D, hormona paratiroidea, metabolismo electrolítico, etc. Esto simplemente lo menciono como para mencionar algunos de los sistemas que se pueden ver alterados durante la enfermedad renal crónica y para que tengamos en contexto que esta enfermedad pues altera muchos de los sistemas de nuestro organismo. Es de suma importancia para nosotros como profesionales de la nutrición que tengamos el conocimiento necesario sobre esta enfermedad. La hiperfosfatemia es un problema que suele presentarse durante los estadios más avanzados de la enfermedad renal crónica y que muchas veces no se le da la importancia que se debe. Cabe señalar que este tema que les voy a comentar, imagínense que es nada más la punta del iceberg, porque lo que es la enfermedad renal crónica y lo que es la nefrología en sí es un mundo muy extenso y que se tiene que profundizar muchos aspectos pues para poder lograr bien una atención adecuada. No solamente el paciente con enfermedad renal va a padecer de hiperfosfatemia, hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pueden presentar otro tipo de problemas, pero el que yo elegí, pues es uno de los que yo principalmente, cuando estuve haciendo mi servicio social, mis prácticas, mis rotaciones, pues muchas veces no se mencionaba y no le daban la importancia y pues no se tenía mucho conocimiento. Entonces, pues es importante tener en cuenta el consumo del fósforo en la dieta, pues para tener un adecuado control nutricional en nuestros pacientes, evitar problemas en las complicaciones óseas, en la estructura ósea y por consecuencia reducir la mortalidad por este problema. Y con esta investigación espero que futuros licenciados en nutrición, que lo son ustedes, pues se motiven a investigar en otros temas eh, fuera de los normalmente abordados como lo son la diabetes, la hipertensión, que si no es que ya lo han escuchado 1000 veces, lo van a seguir presentando otras 1000 veces, en los que muchas veces no se sale de esa burbuja de lo que es diabetes e hipertensión. Entonces, fuera de esos dos temas hay un mundo, hay muchísimos temas más por investigar, por abordar. Entonces, pues con esto espero que pues se sigan eh, motivando. La pérdida de la función renal significa un gran problema en la salud de las personas, ya que conlleva a una serie de alteraciones físicas y fisiológicas que si no son abordadas adecuadamente, la persona puede fallecer. Una de las principales alteraciones en la enfermedad renal crónica es el equilibrio y el desequilibrio electrolítico,
problema en el que el riñón es incapaz de mantener un equilibrio adecuado de estos electrolitos y pues lleva a una acumulación excesiva de estos y pues se desencadenan una serie de problemas, ¿no? Dentro del desequilibrio electrolítico que sufren las personas que padecen la enfermedad renal, el metabolismo del fósforo se ve afectado, por lo que la hiperfosfatemia es un problema que puede llevar a las personas a desencadenar complicaciones relacionadas con el sistema cardiovascular, así como el sistema óseo. Pero bueno, para hablar de la hiperfosfatemia en un paciente con enfermedad renal crónica, pues primero tenemos que saber como que a grandes rasgos qué es la enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal crónica se define como el daño renal o la disminución de la tasa del filtrado glomerular, que lo pongo entre paréntesis como una TFG, por debajo a los 60 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados, mayor a 3 meses, más o más independientemente de la causa que lo genere. Si se fijan, puse 3 definiciones en las que desde el 2005 ya se mencionaban esta definición y que a lo largo de los años distintos autores lo han seguido eh, comentando y no ha cambiado mucho lo que es la definición. Y pues la más aceptada es las que publican las normas de CADIGO, que nos menciona que la enfermedad renal crónica se define como la presencia durante al menos de 3 meses de manera persistente, esa es una palabra clave, persistente, de una tasa de filtrado glomerular inferior a los 60 mililitros por minuto, 1.73 metros cuadrados, o que existan marcadores de lesión renal. Les digo, si durante la plática tienen alguna pregunta, con gusto aquí estoy para responderla. Esta tablita es la que normalmente vamos a ver en muchas guías de prácticas clínicas, las vamos a ver a lo mejor durante algún tamizaje que estemos haciendo, en la que aquí se clasifica el riesgo en el que se encuentra una persona de sufrir un daño renal o para evaluar el riesgo en el que puede estar expuesto. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos clasificado de G1 hasta G5, teniendo dos valores de G3, G3A y G3B, en la que aquí vamos a ver que si un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 90 mililitros por minuto, pues nos indica que está normal o elevado. Pero no por eso quiere decir que esté bien, porque tenemos que hacer cuadrar también con el lado derecho, en la que a la parte de arriba nos dice albuminuria y nos dice categoría, descripción y rangos. Entonces, si un paciente está en lo que es G1A1, que vendría siendo normalmente o elevado, más un normal a ligeramente elevado, está con un color verde que nos indica que es un riesgo de referencia que no existe. Que si no hay otro tipo de indicadores que nos estén señalando que pueda haber un daño renal, pues no tenemos por qué preocuparnos. Pero si ya tenemos una tasa de filtrado glomerular normal, pero tenemos una albuminuria mayor a 300 miligramos por gramo, entonces ya estamos en un color naranja, que es un riesgo alto de empezar a presentar pues daños estructurales en el riñón. Y haciendo caso a la definición que nos mencionan en la diapositiva anterior, pues un paciente con enfermedad renal crónica lo estaríamos considerando desde la clasificación G3A, que es ligeramente a moderadamente disminuido, que es menor a 60 mililitros por minuto. Y si se fijan ya en el lado derecho, ya nos aparece riesgo amarillo, riesgo moderado, riesgo naranja, riesgo alto, o riesgo rojo, color rojo, que es un riesgo muy alto. Y ya pues de ahí para abajo, pues ya, ya sigue el riesgo, ¿no? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? No, todo muy claro. Gracias. Ok. Entonces, esta tabla nos va a servir pues para pues ver cómo nuestro paciente está, dónde está ubicado, ¿no? Para saber, ¿alguien sabe o ya lo han visto cómo se obtiene lo que es la tasa de filtrado glomerular? ¿Qué valores se utilizan?
Se vale equivocarse, ¿eh? No pasa nada. La verdad, no. Ok, la tasa de filtrado glomerular se calcula utilizando los valores de creatinina que obtenemos en un estudio de función renal. Cuando a nuestro paciente se le mandan a hacer laboratorios, pues vienen ya sea biometría hemática, viene un perfil lipídico, una química sanguínea. Entonces, en los valores, cuando obtenemos nuestros resultados, nosotros vamos a ver cuál, pues el valor de la creatinina. Ese es el que nos vamos a fijar. Y manualmente se puede hacer, pero son fórmulas muy complicadas, son los que se agregan muchos valores, muchas variantes, y se puede utilizar fácilmente una calculadora renal que hay en Google. Ustedes nomás le escriben ahí en el buscador calculadora renal. Ahorita, si quieren, se las paso ya por WhatsApp para que la vean. Ahí ustedes nada más ingresan la edad de la persona, cuál es el valor de creatinina que nos indican los valores de los laboratorios. Se indica si la persona es de raza blanca o raza negra, su edad, y nos arroja automáticamente la calculadora la tasa de filtrado glomerular. Y esta se va a expresar como lo menciono aquí en estos números, ya sea de 90, puede a lo mejor aparecer 105, puede aparecer 60, o sea, puede variar, y ya nosotros aquí es donde este, vamos a ir clasificando a nuestro paciente. Entonces, pues siempre hay que tener eso en cuenta, tener cuidado con los valores de creatinina. Normalmente pues van desde los 0.5 al 1.2 los valores de la creatinina. Entonces, si ya un valor está elevado por arriba de 1.2, 1.3, ya tenemos valores de 2, de 3, pues ya estamos hablando de un problema y hay que atender esa situación. ¿Cuál es la prevalencia? La enfermedad renal crónica presenta una prevalencia del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. No solo supone un riesgo para la salud de los mexicanos, sino que el costo por tratar esta enfermedad por parte de las instituciones públicas y los familiares se estima aproximadamente en $8,966 en la Secretaría de Salud y de $9,091 en el IMSS. No solamente pues es un problema para pues, de salud, sino que para el gobierno significa un gasto, porque pues es una gran cantidad de dinero la que se gasta en los tratamientos de diálisis, en los tratamientos de, de comprar los medicamentos para estos pacientes. No sé si alguno de ustedes ha tenido pues contacto con algún paciente que tenga enfermedad renal. eh, pues los tratamientos son caros, y es en el sector privado, los medicamentos son muy caros. Unos frascos de eritropoyetina que les recetan a los pacientes pueden llegar a costar arriba de 3,000, 4,000 pesos. Entonces, cuando se está en el sector salud público, pues que lo absorbe la mayor cantidad, el gasto, el instituto, pues sí es un gasto fuerte para el lugar. ¿Cuál es la prevalencia de las complicaciones habituales de la enfermedad renal crónica según los grados de la tasa de filtrado glomerular? Como lo mencioné al principio, pues se afectan distintos mecanismos del cuerpo. Y el riñón participa en muchos de los procesos de nuestro organismo, como la regulación de la hipertensión arterial, en la generación de eritropoyetina para el caso del buen funcionamiento, lo que son los glóbulos rojos. Entonces, cuando se ve afectado el riñón, pues empiezan a presentarse muchos problemas, y esta es la prevalencia. Siempre y la mayoría de las veces los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a tener hipertensión arterial, casi siempre. Anemia también. Y si se fijan aquí en el filtrado glomerular, conforme va decreciendo la tasa de filtrado glomerular, todos los problemas tienden a crecer. Al principio, pues cuando un paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 90 mililitros por minuto, su prevalencia es tan solo del 18.3%. Y conforme va disminuyendo la función renal, pues la hipertensión arterial, la prevalencia va creciendo hasta llegar hasta un 82.1%. Entonces, pues la mayoría de los pacientes padecen hipertensión arterial. Entonces, el que nos interesa a nosotros, que es la hiperfosfatemia, comienza en un 7.2% y va creciendo hasta llegar hasta un 23% cuando la tasa de filtrado glomerular ha caído por debajo de los 30 mililitros por minuto.
Y pues si se fijan también tenemos problemas como déficit de vitamina D, en su forma activa que es la 25OH, una acidosis metabólica, una hipoalbuminemia. Bueno, ¿qué es el fósforo? El fósforo es uno de los elementos más abundantes en el cuerpo humano, que se encuentra en forma de fosfato, ya sea orgánico o inorgánico. El que más nos interesa ahorita pues es el fósforo orgánico. Alrededor del 85% de los 500 a 700 gramos de fosfato en el organismo se encuentran en el hueso. Así es la forma en que se almacena lo que es el fósforo en el hueso en forma de cristales de hidroxiapatita. Los valores normales del fósforo son de 3 a 4.5 miligramos por decilitro. En los ancianos los valores son ligeramente más bajos que en los adultos. Los niños 4.5 a 6.5 miligramos por decilitro y en los recién nacidos 4.3 a 9.3. ¿Alguien sabe por qué en los niños y los recién nacidos los valores son mayores? ¿Por qué necesitan consumir más fósforo? Porque es la etapa donde se ¿Cómo me dijiste, perdón? desarrolla. Porque es la etapa donde tienen como que aprovechar, absorber cada uno de los nutrimentos para poder desarrollarse. Así es. Los niños y los recién nacidos pues tienen una demanda calórica muchísimo mayor proporcionalmente a su cuerpo que nosotros, porque ellos están en crecimiento, ellos están en desarrollo. Entonces el fósforo, al ser un complemento muy fundamental para el desarrollo óseo, pues por eso tienen que estar consumiendo mayores cantidades. Nosotros ya como adultos, pues ya no lo necesitamos tanto porque ya no estamos en crecimiento. A lo mejor si tuviéramos por ahí alguna fractura, tuviéramos algún otro problema, pues a lo mejor se indicaría algún suplemento de fósforo si es que se necesita, pues para poder ayudar a lo que es el metabolismo del calcio también. El metabolismo del fósforo que se consume en la dieta se absorbe a través del intestino delgado, actividad favorecida por la forma activa de la vitamina D, que es la 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol. Las concentraciones de fósforo están determinadas por el metabolismo del calcio, por la hormona paratiroidea, la excreción renal y en menor grado por la absorción intestinal. La importancia de mantener un balance normal de fosfato es de crucial importancia para muchos procesos fisiológicos como la mineralización de los huesos. Existe una relación inversa entre el calcio y el fósforo. ¿Qué significa esto? Que la disminución de un mineral resulta en el incremento del otro. Por lo tanto, los valores séricos del fósforo dependen del metabolismo del calcio y viceversa. Esto es muy común en el cuerpo, que existen procesos en los que están ligados. Por ejemplo, la más común, pues la que siempre se menciona es la bomba de sodio y potasio. Cuando se menciona que si entra sodio, pues sale potasio y viceversa. En este sentido, pues existe una relación igual en la que si los valores del calcio están elevados, los valores del fósforo van a estar disminuidos y viceversa. Si existe una hiperfosfatemia, por ende, los valores del calcio van a estar disminuidos. Va a haber una hipocalcemia. En el paciente con enfermedad renal crónica, la masa renal es insuficiente para manejar la excreción del fósforo, teniendo como consecuencia la acumulación corporal, lo que a su vez ocasiona problemas en la capacidad para movilizar las reservas del calcio. Aquí ya nos estamos metiendo en lo que es metabolismo de los nutrientes. Y para simplificarlo un poquito, pues el riñón, pues es, como aquí lo menciona, es el que se encarga de pues hacer este equilibrio electrolítico y pues de otros minerales y compuestos que hay en nuestro organismo. Entonces, cuando el riñón empieza a perder esa función, empieza a caer la capacidad de excretar y de hacer esa regulación, entonces, y si nuestro paciente sigue consumiendo mucho fósforo en lo que es su dieta, pues entonces el riñón va a ser incapaz
de eliminar todo el fósforo existente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo una hiperfosfatemia, por ende, está habiendo una hipocalcemia. Entonces, si hay poco calcio circulando en lo que es la sangre, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Va a empezar, y por medio de otros mecanismos, a secretar y a pedir, por así decirlo, la hormona paratiroidea, la PTH, para que se pueda movilizar calcio del hueso a la sangre. Entonces, esto se va a estar repitiendo porque el cuerpo quiere hacer una regulación, quiere hacer un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un hiperparatiroidismo porque se va a estar produciendo mucha hormona paratiroidea y como se está sacando calcio de los huesos, se está obteniendo de los huesos, pues el hueso se va a empezar a descalcificar y va a empezar a perder rigidez, va a empezar a perder estructura. Y entonces cuando empieza a ocurrir esto, pues ya se dan otros problemas óseos en la estructura del cuerpo humano. ¿Qué es la hiperfosfatemia? Pues a grandes rasgos es una concentración sérica de fosfato mayor a 4.5 miligramos por decilitro. Simplemente a grandes rasgos es tener valores por arriba de lo normal, que es la hiperfosfatemia. Ha sido observado que la hiperfosfatemia ocurre en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica, como en el estadio 4 y posteriores. Esto lo menciona Verbloed en su estudio del 2018 y nos confirma a lo que nos decía Gorostidi en las primeras diapositivas que les mencioné, donde menciona que la hiperfosfatemia tiende a elevar su prevalencia en los estadios cuando más avanzados, donde la tasa de filtrado glomerular ya está más baja. En el paciente que cursa con enfermedad renal crónica avanzada y con terapia renal sustitutiva, el riesgo de mortalidad incrementa en concentraciones séricas mayores a 5 miligramos por decilitro, que dichas concentraciones se asocian con una progresión acelerada de la enfermedad en pacientes sin terapia renal sustitutiva, viene siendo las terapias de diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, al inducir más daños y producir calcificaciones. La hiperfosfatemia ha sido reconocida como un importante factor en el desarrollo de hiperparatiroidismo, como se los mencionaba ahorita, calcificaciones y disfunción del endotelio vascular. Un exceso en el consumo de fósforo en la dieta, sumado a la hiperfosfatemia, puede incrementar el riesgo cardiovascular en individuos sanos y en aquellos sin presencia de enfermedad renal crónica. ¿A qué se refiere esto? Que si nuestro paciente ya estamos viendo en su química sanguínea, en sus valores, que ya está presentando hiperfosfatemia, y si aparte el paciente sigue consumiendo mucho fósforo en la dieta, pues entonces el riesgo se está incrementando cada vez más de presentar también riesgos cardiovasculares y no solamente en personas pacientes que tengan enfermedad renal crónica, sino también en aquellos que no lo tengan. Un problema que es común ocurre durante las primeras fases de la hiperfosfatemia y del hiperparatiroidismo, donde los pacientes están asintomáticos, pues no se siente, no siguen la dieta modificada en fósforo o no asumen la importancia de tomar quelantes de fosfato en las comidas. Los quelantes de fosfato son medicamentos que ayudan a reducir los niveles de fósforo. En etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, cuando el fósforo se incrementa, la PTH y el calcitriol ayudan a mantener niveles normales de calcio sérico y el riñón se encarga mediante distintos mecanismos de excretar el fósforo, que es lo que les mencionaba hace un momento. Conforme la enfermedad renal crónica progresa, pues el riñón se va deteriorando y pierde esa capacidad de excretar el fósforo. Y pues también pierde la capacidad de producir lo que es el calcitriol, vitamina D, lo que ocasiona una producción indiscriminada de factor fibroblástico 23 y desarrollar hiperfosfatemia e hipocalcemia, o sea, altos niveles de fósforo, bajos niveles de calcio, que ocasionan las alteraciones óseas clásicas en el enfermo renal, una osteitis fibrosa quística, enfermedad renal ósea adinámica, y la osteomalacia, reblandecimiento de los huesos, osteoporosis, calcificaciones de pues, el endotelio vascular, arterias, y pues todo esto la presencia de hiperfosfatemia. Si se fijan, pues lo que es el sistema renal es una mezcla y es una conexión de muchos sistemas.
Si se presentan valores altos de algún valor, empiezan a descender otros y se empiezan a producir otras cosas y se dejan de producir otras hormonas y se hace un descontrol. Es por eso que lo que es el tema de nefrología, pues es un tema muy extenso. Entonces, por eso les mencionaba hace un momento, pues esto nada más tómenlo como es la punta del iceberg, porque pues todavía hay un mundo que adentrarse y esto solamente es como que una introducción para que se puedan animar a verlo más a fondo. El manejo nutricional. Bueno, hasta aquí, hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quieren comentar algo? Por mi parte, no, todo bien, gracias. ¿Está quedando claro? Sí. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, manejo nutricional. La desnutrición en el paciente con enfermedad renal crónica se encuentra en una frecuencia del 30 al 40% y se asocia con un aumento de la mortalidad, por lo que es necesario establecer parámetros de valoración mínimos para la identificación de la desnutrición en los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Esto nos lo mencionan las guías de prácticas clínicas de la Secretaría de Salud. La desnutrición es un problema que afecta a los pacientes que están hospitalizados porque muchas veces se van a enfrentar cuando vayan a prácticas en el sector público, que muchas veces no se cuentan con los insumos necesarios para atender al paciente de la manera adecuada. Muchas veces el paciente que está internado pues necesita mucha suplementación, necesita ciertas cantidades de proteína, de hidratos de carbono, de lípidos, pero que muchas veces por no tener los recursos en el sector público pues no se pueden completar, no se pueden satisfacer. Entonces la desnutrición es un problema que latente no solamente en estos pacientes, sino en todos los pacientes que están internados. Se recomienda el tamizaje nutricional de acuerdo al paciente. Los tamizajes son unas encuestas, por así decirlo. Algunas las puede realizar el paciente por su cuenta, otras las aplican directamente ustedes o nosotros como personal de nutricional. Otros médicos tienen sus tamizajes para otras cosas, en las que pues se hacen preguntas, se hace un cuestionario y en las que cada pregunta te va arrojando un puntaje y que al final ese puntaje se cuantifica y te da un riesgo o te da una calificación en la que tú vas evaluando si el paciente tiene riesgo de padecer desnutrición, si ya la tiene, etcétera. En sí, hay muchos tamizajes que yo creo que los van a ir viendo durante la carrera. En el paciente con enfermedad renal crónica se recomienda que sea semanal en el paciente que está hospitalizado, cada 2 a 3 meses en paciente externo que tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 20, sin diálisis, al mes de iniciar la diálisis y cada 6 a 8 meses posterior, cada 4 a 6 meses para pacientes con hemodiálisis y también cada 4 a 6 meses para paciente estable en diálisis peritoneal. Todo esto, pues para ver el riesgo que padecen nuestros pacientes de presentar una desnutrición. En el siguiente también es para evaluar lo siguiente, para identificar nutrición en los pacientes con G4 y G5. Hay que evaluar peso corporal actual, la reducción del peso corporal con edema del 5% o más en 3 meses o 10% en 6 meses. Si el paciente presenta un índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metro cuadrado, pues también estaría en riesgo de presentar desnutrición. En la BGS es la valoración global subjetiva, que es un tamizaje que pues ahí lo van a ir viendo después. Que el puntaje sea BC en la escala de 3 puntos o de 1 a 5 en la escala de 7 puntos. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? Bueno, permítanme que... ¿Me aparece algo aquí en la pantalla? No, estamos bien. Bueno, los requerimientos nutricionales de estos pacientes pues son muy estrictos. Tienen que ser cumplidos y tienen que ser llevados pues casi al pie de la letra. Tienen que ser pues sí pues muy bien cuidados.
porque cualquier abuso o cualquier deficiencia en el consumo de nuestros nutrientes, pues va a significar que nuestro paciente no se esté nutriendo adecuadamente. La enfermedad renal crónica en la parte de arriba, si ven el requerimiento nutricional es de 0.8 a 0.9 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Esto es muy, tiene que ser considerado y tiene que ser evaluado realmente por un especialista en nutrición, porque hay que considerar muchos aspectos. Si el paciente está todavía con una tasa de filtrado glomerular llegando a antes de llegar a decaer antes de los 60 mililitros por minuto, pues todavía podemos manejar estos tipos de requerimientos nutricionales. Cuando el paciente ya está presentando una tasa de filtrado glomerular menor a los 30 mililitros por minuto, el requerimiento proteico puede disminuirse hasta 0.6 gramos de proteína por kilogramo al día. Entonces es una cantidad de proteína pues muy baja para estos pacientes porque pues su riñón ya no está funcionando siempre y cuando no esté en diálisis. Cuando ya esté en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, el requerimiento proteico ya vuelve a aumentar porque ya tenemos la terapia renal sustitutiva que nos está ayudando a que el paciente esté excretando por medio de la diálisis estos desechos de la proteína. Las calorías normalmente de 30 a 35 kilocalorías. Esto nos lo menciona Lorenzo en el 2020 en su estudio. Y a su forma, de esa manera también, en las guías de práctica clínica, bueno, nos hace como que una recopilación de también las recomendaciones de proteína en pacientes adultos con enfermedad renal crónica sin tratamiento renal sustitutiva, cuando todavía no están en diálisis. Si se fijan, ¿sí escucha el pan que está pasando? Poquito. Bueno, si se fijan aquí, cuando la tasa de filtrado glomerular está de 25 a 70 mililitros por minuto, los requerimientos de proteína son de 0.55 a 0.60 gramos de proteína por kilogramo al día, con 2/3 de la proteína que sea de alto valor biológico. Cuando decae por debajo de los 25 mililitros por minuto, la recomendación es la misma, o que sea 0.28 de gramos de proteína por kilogramo de peso, más la administración de aminoácidos esenciales o alfa-cetonólogos, que esto ya lo indicaría lo que es el nefrólogo de cabecera. Y en la parte de abajo, la recomendación de minerales en pacientes con enfermedad renal crónica, fósforo de 600 a 1000 miligramos por decilitro, por día, perdón, potasio, sodio, líquidos. Sin límite, siempre y cuando este valor aquí es subjetivo hacia el paciente, presenta todavía una diuresis normal. Cuando el paciente con enfermedad renal crónica empieza a dejar de orinar, pues los líquidos se le empiezan a restringir para que no presente edema y no se empiece a hinchar. Hay pacientes con este problema que llegan a tomar al día hasta 100 mililitros o menos de agua, porque realmente ya está tan avanzado su problema, están reteniendo tantos líquidos, tienen tanto edema, que no pueden consumir más agua ni líquidos porque se van a hinchar más y esto puede ser muy, muy, muy perjudicial. ¿Cuáles son las recomendaciones de proteína en pacientes adultos ya cuando hay una hemodiálisis y diálisis peritoneal, una terapia renal sustitutiva? Si se fijan, ya los requerimientos ya aumentaron de 1.2 a 1.4, es lo que se maneja casi siempre. Las calorías que se manejan casi siempre es de 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y las recomendaciones de minerales también aumentan porque pues ya tenemos esa ayuda de la hemodiálisis y de la diálisis que nos están ayudando a filtrar la sangre y pues que no se estén acumulando estos desechos en el cuerpo. Los líquidos también ya se pueden aumentar porque igual con la ayuda de la hemodiálisis y de la diálisis se ayuda a
a sacar agua, por así decirlo, del cuerpo, pero también eso se tiene que controlar. Hay pacientes que aún así con hemodiálisis siguen tomando muy poquita agua porque aún así están reteniendo muchos líquidos y todo esto tiene que ser a consideración de lo que diga el nefrólogo de cabecera. Nosotros tenemos que tener un apoyo muy grande, tiene que ser un trabajo multidisciplinario apoyándonos con el nefrólogo y nosotros teniendo los conocimientos adecuados para tratar a nuestro paciente. Fósforo en la dieta es un estudio de Calvo en el 2013 en el que nos menciona las diferentes cantidades de fósforo. Este fue un estudio hecho en Estados Unidos en el que en la parte de izquierda de todo pues nos agrupa por rangos de edades. En la derecha, la que le sigue, es el consumo usual de fósforo que él encontró en estos grupos de edades. Después tenemos la recomendación diaria que está al lado derecho del todo. En donde dice UL es la ingesta máxima tolerada. Y la EAR nos está indicando que es el consumo estimado, el promedio estimado que deberían consumir, ¿no? Por grupo de edad. Entonces, pues aquí se los dejo más para que lo vean. ¿Cuáles son una de las metas, por así decirlo, que nos marca las guías de práctica clínica? Las guías de práctica clínica es algo a lo que siempre se tienen que apegar en un tratamiento. Cuando van a tratar a un paciente con hipertensión, con diabetes, con enfermedad renal crónica, siempre tienen que apegarse a lo que digan los estatutos de las guías de práctica clínica que nos menciona el gobierno, que son la forma en la que se debe tratar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Mantener el fosfosérico en valores normales en pacientes en estadio G3 a G5, incluyendo en aquellos en diálisis, limitar la ingestión de fósforo dietético como tratamiento único de la hiperfosfatemia o en combinación a otro. Cuando hay hiperfosfatemia, hay que reducir el fósforo. En pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 25 mililitros por minuto, se sugiere mantener los niveles séricos de fosfato en rango normal. Para los pacientes en estadio G3 a G5, la recomendación de fósforo en una dieta es una dieta que proporcione de 800 a 1000 miligramos por día o un estimado de 10 a 12 miligramos de proteína, de fósforo por cada gramo de proteína. Bueno, ¿cuáles son? Debido a que el fósforo existe en casi todos los organismos vivos, este puede ser encontrado en la mayoría de las comidas. Las principales fuentes de fósforo están presentes en los grupos de alimentos ricos en proteínas, como son los lácteos, las carnes, las aves, los pescados. Distintos análisis de la cantidad de fósforo contenido en los alimentos han demostrado que la mayor carga de fósforo proviene de frutos secos, la yema de los huevos, los alimentos de corral de aves, quesos maduros, proteína de origen animal, ya sea carnes rojas o pescados también, sardinas, tienen una gran cantidad de fósforo. Aquí en esta tabla nos mencionan el tipo de fósforo, ya sea orgánico o vegetal, que la fuente es de proteína vegetal, frutos secos, legumbres, chocolate. El porcentaje de absorción es del 20 al 40%. La relación de fósforo-proteína es de 5 a 15 miligramos por gramo. La ventaja se gana proteína. En el fósforo orgánico animal, la proteína animal se obtiene de pescado, carnes rojas, aves. El porcentaje de absorción es del 40 a 60%. La relación de fósforo-proteína es de 10 a 20 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína. Por ejemplo, las claras de huevo nos aportan menos de 5 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, y a diferencia de la yema de huevo que nos aporta mayor a 20 miligramos por gramo. ¿Cuál es la ventaja? La proteína de alto valor biológico. El fósforo inorgánico se encuentra principalmente en aditivos alimenticios, comida rápida, refrescos, alimentos procesados. Su porcentaje de absorción es del 100%. La relación de fósforo-proteína es muy alto, mayor a 50 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína. Es por eso que el paciente con enfermedad renal que tiene hiperfosfatemia, tenemos que evitar a toda costa los alimentos como son comida rápida, refrescos, alimentos procesados, porque tienen fósforo inorgánico y se absorbe en su totalidad. Es por eso
que normalmente a los pacientes con enfermedad renal crónica no se les permite consumir, por ejemplo, el pan Bimbo integral, porque tiene gran cantidad de fósforo inorgánico que se va a absorber en su totalidad. Y por eso se prefiere que consuman pan blanco. Esto pues lo pueden ver en la etiqueta de los ingredientes de los alimentos, en la que van a ver qué ingredientes tiene, y si se presenta como el fósforo en esos ingredientes, pues tratar de evitar esos alimentos para este tipo de pacientes. Esta es una ecuación que desarrolló Galantar en un estudio en la que nos arroja una ecuación para identificar la cantidad de fósforo que estamos consumiendo en nuestra dieta dependiendo de la cantidad de proteína que estemos consumiendo. Por ejemplo, este pequeño ejercicio pues lo hice hace un año, pues simplemente como para dar una idea, en la que la ecuación es fósforo dietético es igual a 78, que son constantes, más 11.8 por la ingesta de proteína al día en gramos. Aquí, sexo masculino, edad de 23 años, peso 70 kilogramos, ingesta de proteína al día de 1.5, ya que el paciente estaba haciendo ejercicio. Es una multiplicación rápida en la que nos arroja un fósforo dietético de 1317 miligramos. Eso es aproximado a lo que estaría consumiendo esta persona, haciendo este cálculo de acuerdo a la cantidad de proteína consumida al día. Esta la pueden utilizar dependiendo si su paciente está consumiendo, no sé, 80 gramos de proteína al día, pues utilizan esta pequeña ecuación y pueden ver cuánta es la cantidad aproximada de fósforo que están consumiendo. Entonces, ya teniendo en cuenta estos valores que les menciono en estas diapositivas, en las que las recomendaciones de minerales en pacientes con, ya sea con enfermedad renal crónica sin diálisis y con diálisis, pues podemos ajustarnos para saber si le estamos dando la cantidad adecuada de fósforo. Aquí si los pongo en este pequeño recorte para que vean cuáles son que estamos dentro de los requerimientos. Aquí lo dice también en el paciente que no tiene terapia renal sustitutiva sin diálisis, con una ingesta de proteína de 0.6 gramos de proteína por kilogramo, que nos daría 42 gramos de proteína, que nuestro paciente estaría consumiendo 573.6 miligramos, que esto obviamente nos acerca a los valores que nos recomiendan las guías de práctica clínica. Y con terapia renal sustitutiva, cuando ya podemos consumir más proteína, que vendrían siendo 77 gramos, igual nos mantenemos dentro de los valores que nos menciona las guías de práctica clínica. En caso de una deficiencia proteínica y con el fin de evitar el incremento del fosfosérico, la uremia y las dislipidemias, hay que suplementar con caseinato de calcio y o claras de huevo. Esto es lo que nos menciona la Secretaría de Salud en sus guías de prácticas clínicas. Estos son alimentos clasificados por el ratio de fósforo-proteína por cada 100 gramos de alimento crudo en fuentes orgánicas de origen animal. Aquí vienen muchos alimentos que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a consumir, porque esto fue de un estudio de España, entonces por eso vamos a ver algunos alimentos que nosotros no consumimos. Les puse en los cuadros, en las líneas rojas, aquellos alimentos que están por debajo o acercándose a menor a 12 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, y que vendrían siendo los alimentos mejor recomendados para nuestros pacientes. Aquí les muestro más alimentos, clara de huevo. Les digo, hay muchas cosas que no estamos acostumbrados a consumir, pero pues se los dejo nada más aquí para que vean que pues hay muchos alimentos que sí podemos estar recomendando. Pescados, mariscos y crustáceos, pues muchos de ellos pues son menor a 12 miligramos su ratio de fósforo proteína, que viene siendo la tercera columna, la columna en medio, que venían siendo los más recomendados. Ratio fósforo proteína igual por cada 100 gramos de alimento crudo en fuentes orgánicas de origen vegetal. Igual, ratio fósforo proteína, aquellos que son menores a 12. Tenemos aquí diferentes
opciones. Si se fijan en donde dice pan blanco de barra, es lo que les menciono, que es pan blanco, porque no tiene ese añadido de fósforo inorgánico. Aquí otro tipo de alimentos. Y estos son los alimentos procesados, alimentos industrializados. Si se fijan, pues en la columna en medio, que es el ratio de fósforo, es muy alto. 22, 35, 40, 52, que pues es básicamente pues tratar de evitarlo a toda costa, ¿no? Nuestros pacientes. Pero bueno, ya para terminar, nuestro paciente no puede dejar de comer, es un hecho. Tenemos que buscar nosotros como nutriólogos, como profesionales de la nutrición, aquellas alternativas que le permitan a nuestro paciente tener esa alimentación lo más parecida a su dieta habitual, claro, con sus limitaciones, con sus cuidados, para que pues pueda llevar adecuadamente su alimentación. Ando y colaboradores realizaron un estudio donde compararon los efectos de distintos métodos de cocción usando distintos fluidos, así como distintas maneras de cocinar y cortar la carne, para saber si esta forma de preparar la carne, la de origen animal, tenía un impacto en la disminución del fósforo. Entonces, estos fueron los resultados. Aquí primero utilizaron, estaban viendo qué fluido es el que iban a utilizar. Si se fijan, primero nos menciona un grupo control, que es el donde dice raw, que es crudo. Nos menciona que el fósforo estaba en 204 miligramos de fósforo por 100 gramos de lo que era la proteína. Y se utilizó agua purificada, agua del grifo normal, una solución de acetato al 5% en la que se utilizó vinagre y una solución del 0.5% de agua alcalina que se utilizó a bicarbonato. Entonces pusieron a cocer la carne y después de 30 minutos pues analizaron otra vez la carne para ver cuál era el mejor fluido para cocinar la carne. Y esto nos arrojó que el agua purificada es la mejor opción para cocinar la carne, ya que de 204 miligramos de fósforo se redujo hasta 106. El fósforo en el fluido era de 110, en la que había en el agua, se tomó muestras del agua y arrojó que había 110 miligramos de fósforo circulando en el agua. La proteína era de 22.1 gramos, el total del pedazo de carne de 100 gramos, y se redujo a 21.7. Hubo una retención de proteína del 98.4%, lo cual es excelente. Y si se fijan en la parte de abajo dice una P y proteína, que nos indica el ratio de fósforo-proteína. Estaba en 9.2 y con esta cocción en agua purificada se redujo a 4.9. Después vieron el efecto de los diferentes tipos de corte que en la carne, cómo podía influenciar en la retención o en la pérdida de fósforo. Se utilizaron en bloques, en rebanadas y en cubos. Igual, pues se tomó un grupo control y se llegó a la conclusión que en rebanadas era la mejor opción, porque si nos ponemos a comparar todo lo demás, en rebanadas nos ofrece una mejor opción. El fósforo, esto también, esto ya es en combinación del agua purificada. Entonces, el fósforo, de estar en 208.7, se redujo hasta 74.2, bajó pues muy gran cantidad. La proteína de 22.9 se redujo a 21.2. Y el ratio de retención de proteína fue de 92.5, hubo una pérdida nada más del 7.5 de proteína. Y el ratio de fósforo-proteína de 9.1 se redujo hasta 3.5. Y en el último cuadrito, en la última tabla, nos indica cuál es la mejor opción, en qué utensilio es la mejor opción cocinar nuestra carne. Aquí hicieron igual en bloques y en rebanadas. NP significa normal pan, que es un sartén convencional. PC es una olla de presión.
y se utilizaron esos aditamentos. Entonces, igual después de 30 minutos, pues se llegó a la conclusión de que la mejor opción era cocinarlos en una olla de presión, en rebanadas, es una combinación con lo que vimos en la tabla anterior, y también utilizando el agua purificada. Entonces, se llega a la conclusión de que si se observan, de 208.7 se redujo hasta 57.9, la proteína de 22.9 bajó a 20.1, la retención de proteína estuvo en 87.8 y el ratio de fósforo-proteína de 9.1 bajó hasta 2.9. ¿Qué nos quiere decir esto? Como les mencionaba, nuestro paciente no puede dejar de consumir sus alimentos. No podemos decir que todo está prohibido. Nosotros tenemos que buscar esas alternativas, tenemos que buscar esas maneras en las que nuestro paciente pueda seguir consumiendo sus alimentos, pueda llevar su vida lo más normal posible, pero también cuidando su alimentación. Entonces, con este estudio, lo que ellos quisieron hacer, pues es demostrar que no se necesita grandes aditamentos ni grandes procesos de cocción, que simplemente utilizando agua purificada, una olla de presión y cortando la carne en rebanadas, se puede llegar a reducir el porcentaje de fósforo. Entonces, a nuestros pacientes le podemos dar esta recomendación de que la cocine de esta forma, la corte de esa forma, y así podemos ayudarle a que no esté consumiendo tanto fósforo en la dieta. Pero también esto tiene que ser en combinación, y como se lo mencionaba, que esta es la punta del iceberg nada más, también tiene que ser en combinación con la restricción de sodio, si existen otros problemas, si existen otras deficiencias, también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, pues esto simplemente es una pequeña opción que yo les ofrezco y para enseñarles que existe la manera y que se puede lograr que ofrecer a nuestro paciente otras alternativas. Entonces, esto nada más es con este tipo de cocción, pero puede haber muchísimas más que aún no son descubiertas y en las que nosotros tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que experimentar para buscar esa mejor alternativa que mejor le convenga a nuestros pacientes. Entonces, este tema que yo les quise platicar, pues es más que nada, pues para darles esa como que idea general, como que esa introducción a lo que es la nefrología en cuestión de, de nutrición, para que vean que hay más allá de solamente abordar en temas de hipertensión, diabetes, y pues que se pueden investigar y se pueden llegar a descubrir cosas pues que son muy, ¿cómo decirlo?, impresionantes y tan sencillas que pueden ayudar a nuestros pacientes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, tengan algún comentario, algo que no hayan entendido. Creo que quedó todo muy claro y me gustó el tema, la verdad. Y sí, como que me motivó más a seguir investigando cosas diferentes, porque es verdad que siempre nos hablan de diabetes, obesidad, etcétera. Y como que no salimos de los mismos temas, pero también existen otros temas a tratar. Así es. ¿Alguien más? ¿Nadie quisiera aportar algún comentario, alguna duda? ¿Nadie? Bueno, una cosita rápida. Yo más que nada agradecer toda la información. Yo no estudio la carrera de nutrición, pero sí, nunca está de más saber. Tengo una familia que es un poquito complicada en temas de salud, en especial por la alimentación. Entonces, pues es información que, como dirían por ahí, información que cura. Entonces, hay algunas cosas que voy a tener que aplicar que me abrió un poquito los ojos. O sea, yo entré a la sesión nada más para ver qué había aquí. No, la verdad, sí, me voy con una idea un poquito diferente de muchas situaciones que a lo mejor ni me doy cuenta, porque digamos, mi padre trabaja en Bimbo y trae pan todos los días y consumimos pan todos los días. Entonces, ahí te das cuenta de toda de la problemática que hay ahí. Entonces, Ojo, no sí quiero decir con está. esto, no quiero No, decir es con que es esto todos que los los días, es mucho, alimentos es sean muchísimo. malos, o sea, ajá.
Es que es muchísimo lo que se consume. O sea, es como, lo trae gratis, entonces es mucho lo que se consume y sé que eso hace Ok, bastante daño porque es pan dulce. claro. Entonces sí habrá que revisar muy bien eso. La verdad, muchísimas gracias. No, no, de nada, gracias. Y pues es que es más que nada la cantidad de alimentos que consumimos, ¿no? Y hay alimentos, yo siempre digo que no hay alimentos buenos ni malos. Eh, Todo se puede consumir teniendo un equilibrio, todo puede cuadrar si lo hacemos adecuadamente en un cálculo nutricional. Y pues nada más hay pacientes en los que sus requerimientos y sus necesidades son distintas y en las que no pueden consumir esos alimentos porque les hace daño, pero no precisamente quiere decir que sean malos, porque para lo que ellos es malo, para tal vez para otras personas es bueno. Entonces, pues nada más quedarse con esa idea que pues no hay que satanizar los alimentos porque todo tiene que ver para quién, cómo se consume, cuándo se consume y en qué cantidad se consume, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo no tengo en sí una pregunta, solo quería pues comentar. Me llamó mucho pues, la atención el tema, o sea, se me ¿Sí? hizo muy interesante porque, bueno, yo la verdad no había escuchado tanto de esto, o sea, como que siempre escuchamos de las mismas enfermedades y tanto de esto no, entonces siento que es como pues expandir un poco más pues nuestro conocimiento, o sea, ver que Claro. todavía hay más allá. Sí, es como les mencionaba yo en el objetivo de mi tema al principio, pues yo siempre, durante toda la carrera siempre, pues era siempre hipertensión, diabetes, hipertensión, diabetes. Y siempre se tenía como que ese miedo a lo renal, o sea, de que, uy, no, lo renal es súper difícil, y el cálculo renal es muy complicado, pero realmente es muy, muy bonito, es un reto muy, muy, muy padre, en el que tienes que leer y tienes que investigar y tienes que ponerte de lleno, y en el que conforme vas leyendo más, te vas dando cuenta de todas las cosas que no sabes. Entonces, es un tema muy padre que les recomiendo mucho que empiecen a leer, que empiecen a investigar si les interesa y, y pues aunque no les interese, porque pues ustedes como licenciados en nutrición, pues tienen esa obligación de conocer estos temas porque pues el día de mañana que ya están ejerciendo, va a llegar un paciente y que si no saben atenderlo, pues pues tengan esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No sé, ve con otra persona especialista o si sé, tuve la capacitación, pues órale, lo voy a hacer. Pero también tienen que tener las bases necesarias o al menos lo básico, pues para saber qué hacer y qué recomendar a los pacientes, ¿no? ¿Alguien más tiene un comentario, alguna pregunta, algo? ¿Listos los demás? ¿Ya no tienen dudas, comentarios? No, ya no tienen dudas, pero sí le agradecieron por el chat, que muchísimas gracias y que no tenían dudas y también le querían agradecer por compartir lo que sabe y por su tiempo. No, hombre, gracias a ustedes. También gracias por su tiempo y pues gracias por ponerme atención. Que, o sea, yo sin saberlo todo, yo les comparto lo poquito que sé y pues sigo preparándome para ser un mejor profesionista. Próximamente voy a entrar a hacer la maestría. Entonces, pues lo único que les recomiendo es que pues sigan estudiando, sigan preparándose. Eh, el campo laboral es difícil, es complicado porque pues, y no solamente en nuestra carrera, en todas las carreras hay mucha competencia, pero pues la diferencia la vas a hacer tú, ¿no? Si tú eres un estudiante que siempre está leyendo, siempre está estudiando, eres dedicado, pues vas a sobresalir del resto. Entonces, pues hay un mundo todavía por explorar en la nutrición. La nutrición es una carrera relativamente joven, por así decirlo. Hay todavía muchos temas por investigar, muchos temas fuera de lo común que se aborda. Y pues nada, nada más agradecerles. Y pues si tienen alguna duda, ya pregunta que si les ocurra ya después, pues su compañera Isabel tiene ahí mi número de teléfono. Ahí sí me pueden contactar ahí por WhatsApp o en mi página de Facebook. Ahí me pueden encontrar como nutriólogo Eduardo Reséndiz. Aunque no estoy muy activo ahí en la página, a veces no subo muchas cosas en meses, pero
pues hay un mensajito y los puedo atender porque a veces tengo otras ocupaciones y si no les contesto rápido, nada más no se me desesperen porque ahí ando a veces para todos lados. No, muchas gracias. En verdad apreciamos el tiempo que nos ha dedicado y realmente pienso que todos nos vamos a llevar un poquito de esta plática, ya sea la información de las recomendaciones, hasta estos tips de cómo es mejor preparar los alimentos. Así que de antemano, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y ya como último comentario, y lo que siempre me decían mis profesores es que lo que te expongan, ustedes créanme nada, porque al final de cuentas ustedes van a hacer su propio criterio conforme vayan investigando. Y a lo mejor lo que yo les dije hoy que es verdad, mañana ya no va a ser verdad porque se van a descubrir otras cosas. Entonces, quédense con la idea y pues sigan investigando para que en un futuro ustedes puedan desmentir esta información o confirmarla aún más y pues podamos todavía todos aprender más. Así que pues muchas gracias a todos y pues nos veremos en un futuro. Gracias. A usted, bueno, entonces ya esta sería la despedida. Muchas gracias a todos por participar en esta conferencia y pues ya nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio. Gracias. No, de nada a ustedes. Nos vemos. Bye. Gracias, chicos, por entrar. Bye, gracias. A ustedes. Nami.